y comenzamos con respecto al anexo de relación de dependencia, ¿ya? Entonces, el anexo de relación de dependencia es una obligación que se tiene que presentar en este mes, ¿ya? De acuerdo al 9º dígito del RUC. Es decir, que aquellas personas ya tenemos que presentarlo prácticamente desde el día lunes. Desde el día lunes ya ya tenemos que presentar el anexo de relación de dependencia. Una de las principales consideraciones que tenemos que tener es que hubo dos partes de rumores. El primer rumor que decía que va a haber una nueva actualización, pero no lo hubo. No sé si la vaya a haber, pero hasta el momento sí está validando lo que corresponde al anexo de relación de dependencia con el DIN anterior, ¿ya? Y la plataforma de la plantilla de Excel. Entonces, esa es la primera recomendación, ¿sí? Entonces, con respecto a eso, es lo que hemos elaborado. Vamos a dividirla, esta pequeño Facebook Live, en tres pequeñas secciones, ¿ya? La primera sección es la que yo voy a hablar sobre las consideraciones tributarias, ¿ya? Sin embargo, las consultas tengo también de apoyo a Leonid Morocho, que está observando, ¿ya? Y también va a hablar sobre los temas, me va a hablar sobre todas las incidencias que tocan en la parte de la ley de apoyo humanitario. ¿Ya? Él es experto laboral en todo ese tipo de temas, ¿ya? Y en el segundo sector voy a tratar de llenar un pequeño anexo de relación de dependencia, ¿ya? Para ver cómo se está validando y cuáles son las consideraciones finales que vamos a tener entre los dos. Vamos a hablar sobre las consideraciones finales y recomendaciones que ustedes tienen que tener al llenar, ¿sí? Entonces, en eso es. Entonces, Viviana, ¿cómo te va? Las personas no obligadas a llevar contabilidad tiene que ser solamente la persona que sea una empleadora, ¿ya? Si tú eres empleadora, prácticamente sí tienes que tener el anexo de relación de dependencia. Pero vamos a hablar poquito a poquito de eso. Primero vamos a la parte tributaria, ¿ya? Muy buenas noches, estimada Bella. Entonces, vamos primero por la parte tributaria, que son unos temas que normalmente yo me toca hablar sobre eso, ¿ya? Primero, ¿ya? Recordemos que esta parte tributaria que yo les voy a indicar, que son pequeñas recomendaciones, estamos hablando para lo que son los regímenes, ¿ya? Esta parte que está aquí normalmente no está aplicando para el régimen de microempresas, ¿ya? Es más recomendación como papel de trabajo que ya está aplicando para el régimen general. Toda empresa que se encuentre en régimen general obligatorio, ¿ya? Y es sobre un papel de trabajo muy importante. Voy a compartir pantallas, estimados emprendedores contables, ¿ya? Estimada Rosy, hasta el momento me han dado dos versiones, pero le puedo asegurar que con la versión anterior sí está validando el anexo de relación de dependencia, ¿sí? Puedo hacer un énfasis justamente con lo que tanto veo que están recalcando, con la pregunta de la actualización. Con gusto, Leonid, dale. Estimados compañeros, estimados colegas, buenas noches. En relación a la actualización que están solicitando, están preguntando muchos, todos teníamos esa inquietud, esa duda, pero lo que se estipuló, lo que dijo ahora poco el SRI, es que no va a haber actualización, no va a existir. ¿Qué es lo que dijeron? Que podemos descargar, tenemos que descargar la versión anterior, la subimos, actualizamos el DIN, esa versión, y automáticamente los plugins del RDP se van a actualizar y nos va a salir el periodo 2020 y lo sube con toda normalidad. Entonces no va a haber actualización alguna, es lo que han indicado y hasta la presente fecha se mantiene. Eso más que todo es lo que quería contar hasta por el momento. Ingeniero, continúe. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces ya tenemos ya una parte de alguien que ya ha consultado directamente al Servicio de Rentas Internas, ya que no va a haber otra actualización por parte del anexo de relación de dependencia. Sin embargo, por ahí había un grupo que había salido, descarga la nueva versión. Me pareció muy extraño eso, pero bueno, ya sabemos antemano que ya pueden directamente ir trabajando con la versión que se encuentra disponible directamente en la página del Servicio de Rentas Internas, ¿sí?
Ya, con respecto a esto, eh, un ratito por favor. Con respecto a esto, entre las pautas esenciales para llenado de la presentación del anexo de relación de dependencia, primero tengo que tener en consideración cómo se da el origen, cuáles son las pautas necesarias que tiene que realizar. No voy a ir directamente al anexo de relación de dependencia, yo voy a ir directamente a la realidad que ustedes tienen que llevar en la empresa que están, el cual ustedes son contadores o son sus clientes, ¿ya? Primero, ¿cuáles son las obligaciones que tiene el empleador frente al servicio de rentas internas? Y yo ya estoy hablando del empleador, ¿ya? Yo estoy hablando de la persona que ya contrata, así como nos había dicho nuestra colega, quiénes son los que tienen que presentar el anexo de relación de dependencia, toda persona que tenga ya prácticamente, ya sea calidad empleadora, menos las que están menos lo que son de servicio doméstico, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos la primera, proyectar, ¿ya? Proyectar el ingreso anual del trabajador para establecer una base imponible. Esto normalmente se da en este mes. Normalmente en este mes nosotros a nuestros trabajadores del 2021 estamos tratando de proyectar cuáles son sus ingresos que están ahí. Por ese motivo, normalmente en este mes también se está aceptando lo que corresponde a la proyección de gastos personales, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy a ganar $1000 mensuales, prácticamente voy a tener un sueldo de 12,000. Esa es mi primera proyección que estoy teniendo. Y luego ver si necesito o no necesito gastos personales, ¿ya? Segunda obligación, ya, calcular. ¿Qué es calcular? Calcular el impuesto a la renta por los trabajadores, ¿ya? Es decir que obligatoriamente yo tengo que calcular el impuesto a la renta de cada uno de los trabajadores. Hay algunos que van a tener valor a pagar y otros que no, ¿ya? Pero es una obligación que normalmente estas obligaciones se olvidan y no se cumplen, o las cumplimos digamos que a media, ¿ya? Retener, o sea, mensualmente retener lo que corresponde al impuesto a la renta y pagarlo ¿a quién? Al servicio de rentas internas. Entonces, de esa forma ya uno ya va teniendo un poquito más es decir, de cuidado, y ya desde el mes de enero ya va proyectando y va diciendo, bueno, esta persona va a ganar un respectivo sueldo y, por ejemplo, yo le voy a descontar y voy a pagar al servicio de rentas internas, voy a pagar, por ejemplo, voy a descontarle $10 mensual. Y al final del año ya, ya 120 pagó de impuesto a la renta. De esa forma es la que se tiene que ser la parte que es retener. Declarar y depositar, ya lo sabemos. ¿En dónde declaramos la mayoría? En el formulario 103, mensualmente se va depositando esos valores. Esta parte que está aquí es la que ustedes tienen ya que tener en consideración, la parte de declarar y depositar, ¿ya? Porque esto va a generar más adelante, como les voy a indicar, va a generar un pequeño problema o un pequeño inconveniente, ¿ya? Y entregar cada año un comprobante de retención, es decir, el formulario 107. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Por favor, escúchenme, nosotros vamos a entregar el anexo de relación de dependencia al servicio de rentas internas, y también de ese mismo anexo se vamos a descargar el formulario 107 y lo vamos a entregar a cada uno de nuestros, prácticamente de los trabajadores de la empresa. Le vamos a entregar a cada uno de ellos. Entonces, esa es la forma que nosotros vamos a hacer. Estas son prácticamente las principales obligaciones que tenemos frente al servicio de rentas internas como empleador, ¿ya? O sea, toda persona que esté en relación de dependencia en este mes tiene que recibir su formulario 107 obligatorio, ¿ya? Y a veces eso no se cumple. Esto que está aquí no se cumple. Nunca se cumple, pero esa es la forma correcta. Desde el mes de enero hasta el mes de diciembre poder llevar.
Andreina, mi pregunta es que si solo tuvo trabajadores hasta diciembre y quedó solo el empleador afiliado, el anexo RD es cero. Recordemos que el anexo de relación de dependencia va con todos los datos de las personas. Es decir, si yo tuve una persona en el mes de enero y ya no se encuentra ahora, sí tiene que ir con esos datos. No es decir que si en diciembre no tengo trabajadores, pero en el mes de enero, el mes de noviembre, tuve 20 trabajadores, no es que ya voy a caer en cero. No, se declara la información completa. Búsquese Haciendo un énfasis a lo que le está preguntando la compañera y lo que nos pregunta Lourdes Vegas. ¿Qué pasa si no le descontó al empleado? Bueno, primero, si no se le descontó al empleado, se le debe simplemente la empresa. Si no le descontó, el trabajador va a tener que pagar ese impuesto a la renta totalidad cuando haga su declaración de impuesto a la renta, cuando haga su respectiva declaración de impuesto de renta, le va a salir el valor a pagar, debido a que no hay forma de cruzar porque la empresa no retuvo esos valores. Y en el caso de que no haya presentado su proyección de gastos personales, ahora si la presentó y presentando su proyección de gastos personales no llegó a la base para que le puedan descontar, es otra cosa. La empresa no debió descontarlo. Pero si él superó la base y la empresa no le descontó, el trabajador va a tener que pagar ese dinero a final de año al servicio de rentas internas. En algunos casos, como nos indican, ya como nos están indicando, inclusive si te descontaron un impuesto a la renta, ya lo pagó y en ese caso te toca prácticamente a la persona solicitar, presentar a la persona ya que no se encuentra en la empresa, presentar el formulario 102 al servicio de rentas internas con ese valor que te han pagado de más y luego realizar la respectiva devolución al servicio de rentas internas y ellos te lo van a dar, ¿sí? Estimada Jenny, ¿cuál es la última versión para cargar? No va a haber nueva versión, esta es la anterior por si acaso. Ya está al inicio del live encontramos, ¿ya? Entonces, esas son nuestras obligaciones: proyectar, calcular, retener y declarar y depositar, entregar un formulario 107 a cada uno de ellos. Entonces, hasta ahí yo ya veo, esto todavía es la parte teórica, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que sucede, ya? Aquí ya entrando al tema, nosotros tenemos que entregarle un formulario el 107 ya, a pesar de que esas personas no se le hayan hecho retención. Es decir, que cada uno de los trabajadores, nosotros como contadores, elaboramos el 107 que sale del anexo de relación de dependencia y se le va entregando a cada uno de ellos, ¿ya? Y se le recoge las respectivas firmas. ¿Quiénes tienen que presentar el anexo de relación de dependencia? Ya, el anexo de relación de dependencia, como se lo indica, ya se lo tiene que presentar toda persona que sea prácticamente empleadora, de acuerdo al 9º dígito del RUC en este mes. No sé, Leonid, si tengas que aportar algo con respecto a este tema, ¿cuáles son las dudas con respecto a quiénes tienen que presentar el anexo de relación de dependencia? Pero generalmente vamos partiendo, parte de lo que están preguntando, quiénes tienen que presentarlo. Toda persona que tenga un registro único del contribuyente y tenga una actividad económica tiene que presentar el anexo de relación de dependencia siempre y cuando tengan empleados afiliados. Ellos deben presentar. Y a los trabajadores, no es porque superan la base, le tengo que dar el 107. El 107 se lo debo entregar a todos mis trabajadores, superen o no superen la base. Otra cosita que preguntaban, ¿por qué al representante legal, si lo tengo y no lo tengo, lo declaro o no le declaro en el anexo de relación de dependencia? Acordemos que el anexo de relación de dependencia es de manera a lo que el representante legal es un mandatario. Por ende, él no tiene que estar y no tiene que presentar, no tiene que representar en el anexo de relación de dependencia.
Acordemos que el mandatario es el que representa a la compañía y tiene ellos deberían presentar una factura y estar afiliado bajo otro código en lo que es en lo que es la afiliación. Entonces ellos no graban y no tienen derecho a lo que es beneficios sociales y no tienen que estar en el anexo de relación de dependencia. Esa era más que todo mi aclaratoria, ingeniero. Continúa. Muchísimas gracias, Leonid, por el aporte. Entonces, de esa forma ya podemos ya ver quiénes son los que tienen que presentar el anexo de relación de dependencia y vuelvo a recalcar, no va a haber nueva versión. Por si acaso veo que se sigue repitiendo la misma pregunta que se está repitiendo la misma pregunta, no va a haber nueva versión, ya tienen visto bueno para presentarlo, ¿ya? Entonces, existe otro tipo de cruce que normalmente se realiza y que ustedes tienen que tener en consideración antes de poder llenar el anexo de relación de dependencia. Ojo, es un cruce como papel de trabajo que se tiene que realizar. No es tan a rajatabla como se debe hacer, pero normalmente uno tiene que llevar el respectivo control. ¿Ya? ¿Cuál es el respectivo control que se tiene que llevar con este cruce? Es que nosotros tenemos que cruzar el formulario 103 con el anexo de relación de dependencia sobre estos valores. Por eso es que se generó muchas dudas ya cuando nació el régimen impositivo de microempresa y que ya no se tenía que presentar el formulario 103. Por eso fue, ¿ya? Porque nosotros estábamos, la mayoría de los contribuyentes eran notificados por parte del Servicio de Rentas Internas cuando no te cuadraba prácticamente el casillero 302 y el 352, ¿ya? Entonces, eso es algo obligatorio, ¿ya? Que estaba hasta anteriormente, pero ahora ya prácticamente no es obligatorio, pero sin embargo ustedes tienen que llevar un control y ver. Por ejemplo, van a haber diferencias, como nos indicaba Leonid, ya que no va a haber el representante legal, no tiene que estar en estas bases, pero y va a ser diferente con lo que se va a aportar. Pero todo tiene que tener su sustento, ¿ya? El principal error que yo veo normalmente en las personas es que no conocen el casillero 302. Por ejemplo, si yo, Marlon Yucha, ya gano $1000, ya, el Leonid Morocho, que también está trabajando en la misma empresa, por ejemplo, tributarios, gana $1000, ¿cuánto debemos estar? Estamos ganando 2000. Yo veo que el error más grande es que colocan en el casillero 302 los $2000. Eso es un horror, por no decir cómo es error. Eso es un horror. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las personas a veces no analizamos y no vemos más allá de lo que es. Revisamos un poquito más ya y vemos lo que corresponde al instructivo. ¿Qué indica el instructivo del Servicio de Rentas Internas? ¿Qué es lo que tiene que ir? Si nosotros vemos en el casillero 302 y 352, yo estoy recalcando una parte muy importante. ¿Cuál es la parte muy importante que estoy indicando? ¿Qué es lo que se tiene que ir aproximadamente? ¿Ya? ¿Qué es lo que se tiene que ir? Ya tienen que ir las remuneraciones grabadas, ¿correcto? Ya, yo estoy ganando 1000 y Leonid gana 1000 y 2000. Hasta ahí está bien, ya. Pero, ¿qué estoy olvidando descontar? Se debe descontar prácticamente los aportes, el aporte individual del Seguro Social. ¿Qué me faltó descontar? El 9.45%. ¿Qué más también me faltó descontar? Me va a descontar los gastos personales que yo estoy presentando, los gastos personales proyectados. Y se tiene que sumar cualquier tipo de beneficio grabado que se está dando o restar algún tipo de deducción. Por ejemplo, si hay por ahí una persona me estaba diciendo que alguien tiene aplica una deducción de discapacidad, también se tiene que ir dando eso, se tiene que ir dando para que normalmente una base vaya siendo lo más casi parecida a la base que le va a salir en el anexo de relación de dependencia, ¿ya? Entonces, de esa forma es la que uno tiene que ir comenzando a tratar de cruzar. Yo digo a tratar porque esto no es. Recordemos que siempre van a haber diferencias, van a haber permisos de enfermedad, van a haber todo ese tipo de cuestiones ahí. Entonces, es algo muy importante que yo necesito, antes de ir a la práctica, tratar de tener en consideración esto, porque es lo primero que me encuentro en cualquier revisión de un 103, que le pone y dice, no, sí, y lo primero que indican es, y yo no sabía.
Y luego la otra pregunta es, digo, pero no reviso el instructivo. No. Entonces, yo siempre me gusta formar al emprendedor contable, a los que son chiquitos, ¿ya? Yo los formo, ya sea que si tú vas a hacer, tienes que realizar las cosas muy bien, ¿ya? No de esa forma. No sé si, Leoní, tengas algo que aportar o a las preguntas que están haciendo hasta el momento para seguir avanzando. Claro, hay unas inquietudes que nos están haciendo en relación al representante legal, por quien no va favor al final le podemos ayudar o revisen el artículo 255 de la ley de compañías. Adicional a eso, también tenemos el artículo 2022 del Código Civil y adicionalmente también les vamos a indicar ahí la que es la parte de lo que es el Código de Trabajo donde nos aplica, porque los representantes legales o dueños de negocios no deben ir en el anexo de relación de dependencia. Listo, muchísimas gracias. Y otra inquietud que también nos están diciendo es que deben hacer con las utilidades. Acordemos que todo ingreso debe ir grabado en el anexo de relación de dependencia, excepto los beneficios sociales de ley, porque los beneficios sociales de ley son exentos, pero lo que es utilidades del 2019, que se la pagamos en el 2020, que declaramos en el formulario, deben ir en la declaración del anexo de relación de dependencia y debe constar como un ingreso grabado. Continuamos, ingeniero. Listo. Yo sé que a la mayoría de los contadores no les gusta mucho el eje positivo, les gusta prácticamente los cuadros. Con respecto a la consulta que nos está haciendo nuestra colega, que no recuerdo el nombre porque recién vi ahí, ya más o menos un cuadrito de esta forma se tiene que manejar. Pero ojo con eso, no se trata de cuadrar a rajatabla. Siempre van a haber diferencias, pero uno tiene que llevar el control. De esa forma, cuando uno hace una auditoría tributaria, ya uno va revisando más o menos cuáles son las diferencias. Esto es cuando comienzan a hacer el cruce. Y lo que nos indicaba, nosotros más o menos tenemos que llevar un control. Por ejemplo, en el mes de enero aquí tenemos personas que están ganando un sueldo de $7,000, 7,600, menos el 9.45, menos gastos personales que están los proyectados, no tiene ingresos grabados, se está presuntivamente sumando ya un impuesto de la renta asumido. Me imagino que alguien se encuentra en neto. ¿Cuál es el casillero que está aquí? El casillero 302 debería ir aproximadamente por 6.862,58. Y así consecutivamente. Pero ¿qué pasó? Como nos indica la colega, ya. En el mes de abril, obligatoriamente tenemos algo muy importante. Las personas recibieron utilidades por parte de la empresa ya del año 2019. Entonces, esos valores sí se tienen que sumar. A veces por esas son las diferencias que normalmente recibe por parte de rentas, ¿ya? Que no les cuadra porque están eso. Entonces, ya el cuadrito, normalmente esa palabra que ustedes vieron, todo eso, ese instructivo se lo estoy prácticamente traduciendo en este cuadro, ¿ya? De esa forma también, por ejemplo, en el mes de noviembre, las personas recibieron otro tipo de ingreso grabado, ¿ya? Por ejemplo, la pregunta más común que hacen es con respecto a las vacaciones. ¿Qué tienes que decirnos sobre las vacaciones, Leonid? Acordemos que las vacaciones son un ingreso exento siempre y cuando tengamos claro lo que escuché, una anécdota que dijeron. Yo gano $4,000 y me fui de vacaciones, me deben pagar mis $4,000 y estoy molesto porque no me pagaron mis vacaciones. Pero vamos claro, pero le preguntaron, del 15 al 31 que te fuiste de vacaciones, tú regresaste de vacaciones, ¿te pagaron tu sueldo? La persona indicó que sí, entonces sí te pagaron las vacaciones. Si yo gocé las vacaciones, no he recibido ningún ingreso, por ende son exentos. Pero si yo no gocé las vacaciones y yo recibí ese dinero, un ingreso, ese es un impuesto grabado.
y que se debió haber descontado el IES en su momento, sea que se le pagó en la liquidación, sea que se le pagó por vacaciones no gozadas, sea cualquiera sea el escenario y sea un ingreso para el trabajador, se le debió haber aportado al IES y debe ser un ingreso grabado. Eso es en relación al tema de vacaciones y a todo. Pero si yo le pagué el desahucio y el despido, eso es un ingreso exento. Continuamos, ingeniero. Sí, ya ahorita estaba anotando ya para que las personas tengan aquí ya en sus respectivos apuntes, que son vamos haciendo la rondita de preguntas ya para continuar ya. Pero lo importante es que ustedes tengan que llevar un cuadrito así referencial. Yo le pongo como un cuadro referencial. ¿Por qué? Porque nunca, anteriormente al Servicio de Rentas Internas nos hacía cuadrar esto al centavito. Si no tenían centavito te enviaba la notificación, ¿ya? Pero normalmente ustedes tienen que tratar de llevar un control adecuado, por si acaso. Ah, no, retuve menos. Ah, no, ahora ya va a pagar adecuadamente, ya. Entonces, de parte de aquí ya comienza a ver que, en estos tiempos hubieron muchas cuestiones que no va a ser diferente. Recordemos que para presentar el anexo de relación de dependencia, nosotros debimos haber llevado adecuadamente nuestra nómina desde el mes de enero hasta el mes de diciembre. Y este cuadrito que está aquí, al tener estas bases, por lo menos ya uno tiene que decir cómo va a cuadrar o cuánto es la diferencia que está. ¿Qué vamos a tener de diferencia? ¿Qué vamos a tener con diferencia? La famosa ley de apoyo humanitario, que es la más contestable, que es la más duda que se puede dar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si esos errores se están dando? ¿Qué pasa si una persona me indica, no, es que yo estoy tratando de cuadrar? ¿Cuáles son las cuestiones que se tienen que dar? Si digamos que yo para llenar la plantilla del anexo de relación de dependencia, ¿cuáles son las consideraciones que se tienen que tomar? Y aquí sí quiero conversar contigo, Leonid, sobre una de las consultas que se está realizando. ¿Qué pasa con el décimo, con el décimo, perdón, ¿qué pasa con los fondos de reserva? ¿Ya? ¿Qué falta con los fondos de reserva? Nosotros tenemos unos fondos de reserva ya que son acumulados y otros que también son prácticamente que se los va pagando mensualmente. ¿Uno se reporta o no? ¿Cuál es la recomendación que puedes dar y qué es lo que se tiene que colocar ahí? En este caso, ¿qué es lo que se debería dar? En el caso de fondos de reserva, si yo los pagué generalmente o yo los aporté o los estoy acumulando, de cualquiera de las dos formas, yo debo reportarlos en mi anexo de relación de dependencia. ¿Por qué? Porque el trabajador, sea que yo le pague al trabajador o lo pagué al IES, de cualquiera de las dos formas, yo estoy aportando ese beneficio social. Entonces se debe reportar en mi anexo de relación de dependencia, debido a que o lo pagué al trabajador o lo aporté al IES. Es lo mismo, es como el trabajador, solo que no solicite que se me lo pague directamente a mí, sino solicite que se lo pague al IES. Pero depende de quién, a quién le pertenece ese fondo de reserva, al trabajador. Por ende se debe considerar y se debe aportar, se debe reportar el fondo de reserva, siempre y cuando tenga el año trabajado. ¿Qué ocurre, Leonid, con la parte que se llama si una persona recibe un despido intempestivo? ¿Eso se tiene que reportar o no se tiene que reportar en el anexo de relación de dependencia? El despido intempestivo y el desahucio se reportan, pero se reportan en la parte que nos indica ingresos exentos. En esa parte de ingresos exentos, nosotros ponemos lo que es el desahucio, lo que es el despido, cualquier otro rubro, hasta los beneficios sociales de ley, como 13º, 14º. Generalmente, si no tuviéramos, si fue un ingreso debidamente grabado y el trabajador ganó y gozó de ese dinero adicional,
debe ser reportado. En el caso del despido intempestivo y el desahucio, va como ingreso exento. Muchas gracias, Luis, por el aporte. Luis nos hace Luis Agurto, saludos para Machala con el aporte. Tener presente que cuadrar todo no siempre es así. Recuerden que hay activos en Constitución que requieren mano de obra, por ende, la unidad de relación de dependencia no sería igual a el 301 y 102. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Luis, pero lastimosamente tantas notificaciones que he recibido por parte del Servicio de Rentas Internas, hasta que mejor trato de hacer eso. Normalmente esto que está aquí ya es como se tiene que llevar. Normalmente esto es lo que está aquí. ¿Qué es lo que hacen las personas o qué es lo que nosotros hacemos? Ya. Nosotros comenzamos, y perdón un ratito, estoy de acuerdo contigo, me gusta mucho el criterio ya, pero todo depende de las industrias, todo depende del diferente tipo de empresa. Por ejemplo, la empresa que tú indicas, de ley siempre va a ser igual, pero yo estoy diciendo de una forma referencial. ¿Ya? Referencial, entonces de esa parte, ¿qué es lo que hacen las personas? Las personas, por ejemplo, aquí la base imponible las van poniendo y van colocando, por ejemplo, dejan colocando este valor que está aquí, ¿ya? Y a veces dice, no van pagando nada. Y justamente aquí en el mes de diciembre, como todo dejamos para último, y ahora hay que pagar, bueno, el servicio de rentas internas le pago 10.691,68. Y no me cuadra la base. ¿Por cuánto no me cuadra la base? Y comienzo a revisar y no me cuadra, y cuánto me tiene que ser y pongo un valor X y listo, y ajustado. Eso es lo que normalmente a veces hace la viveza criolla. Pero eso es prácticamente no tener un control. Pero eso pasa en en unas cosas. El casilla 302 no va el aporte del IES del empleador, va el descuento, va descontado eso, va descontado ya. Pero eso es lo que normalmente se ve y yo veo a menudo. Cuando estaba en auditoría veía muchísimos casos de eso, ¿sí? Eso es un aporte, muchas gracias Liz por el aporte. Es verdad, yo lo estoy digo como referencial, siempre referencial porque a veces cuando uno no tiene control de algo, por lo menos se pierde y comienza a las contingencias tributarias, ¿ya? Listo, entonces de esta forma ya estamos viendo algunos ingresos que se están. Ya, veo una consulta y me gustaría que me ayudes aclarándola, ya, me ayudes aclarándola con respecto a las vacaciones, ¿qué pasaron con las vacaciones qué pasaron con esas vacaciones que nos hicieron, pero en pandemia? ¿Qué pasaron con las vacaciones en pandemia? ¿Algún tratamiento específico o algo? ¿Es un ingreso grabado? ¿Es un ingreso exento por la pandemia? ¿Qué nos puedes dar en consideración con eso? En relación a las vacaciones que gozamos, eso simplemente son unas vacaciones que nosotros gozamos por adelantado o vacaciones que yo tenía pendiente. Por decirles, si yo tenía vacaciones pendientes de años anteriores y en esa ocasión se presentó la propuesta para yo me las podía gozar, entonces yo debí gozar esas vacaciones, entonces son prácticamente exentas. Esas vacaciones fueron gozadas, yo no tengo que reportar nada, eso prácticamente es exento, porque yo no gocé, no recibí ningún ingreso por vacaciones. Si yo me hubiera ingresado un dinero por esas vacaciones en la pandemia, es correcto, debo reportarlos y debe ir en el anexo de relación de dependencia. Pero si yo, en este caso, ya gocé vacaciones o gocé vacaciones por adelantado, no deben ir simplemente considerados como ingresos grabados, sino todo es exento. De esa forma ya se va tratando ya un poquito tema, ingreso exento prácticamente si es comer si no ha cobrado, ¿ya? Otro de los asuntos que yo veo que también están, que se están también, que se están tomando en consideración, ¿qué pasa con las bonificaciones? Un tipo de bonificaciones especial, ¿ya?
yo veo que normalmente hay, sabes que yo te voy a dar una bonificación, ya, pero esa bonificación no está grabada al IES, no está. ¿Qué es lo que usted recomienda con respecto a eso? Simplemente yo no recomiendo que las ingresen en el anexo de relación de dependencia porque no estuvo aportadas, no estuvo de manera reportadas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como un ingreso, o sea, prácticamente, y no es fija. Si no es fija, entonces no se debería reportar o la reportamos también como un ingreso exento. Acordemos que los que realicen este anexo es toda persona que tenga una actividad económica y tenga trabajadores afiliados. Eso lo indicamos al principio. ¿Qué pasaría en relación con la ley humanitaria con los meses que les pagaron descontados, les, pero en el IES reportaron completo? Acordemos que cuando salió el acuerdo ministerial número 77, que nos indicó el acuerdo, que se podía hacer lo que es la reducción o suspensión del trabajador, pero que no se podía tocar el IES. Por ende, yo voy a reportar en el caso de estas fechas lo que yo aporté al IES, más no lo que yo estaba pagando. Cuando ya salió la ley orgánica de apoyo humanitario en el mes de julio, agosto, ya se compensó con el IES, ahí sí, correcto. Yo en esos meses debo pagar lo que me indicó el acuerdo ministerial número 0133 del Ministerio de Trabajo, que decía se paga y se aporta en relación a las horas trabajadas y canceladas. Entonces, de esa manera manejamos el anexo de relación de dependencia. Sí, con respecto a la consulta que me dice Maribel, ya que no tiene que ver nada el anexo de impuesto a la renta con el anexo de relación de dependencia, recordemos que en los cruces que hace el servicio de rentas internas siempre que toma lo pagado ya contra los formularios. Es un cruce en específico que realiza renta. Ya, lo digo por experiencia propia. Cada persona tiene su propio tipo de criterio ya, y en esos criterios que se están dando se comparten en base a la experiencia, ¿sí? Ya, yo sé, pero relación impuesto a renta en dependencia. De eso se está tratando de hablar con respecto a los trabajadores. Gracias, estamos igual aportando en ese sentido para los emprendedores contables. Igual, tenemos en consideración que los cuadritos que se reportan son informativos y no cuadrarlos como se indica de esa forma porque siempre van a haber diferencias, ¿ya? Entonces, listo. ¿Qué ocurre con la ley de apoyo humanitario? Yo veo la principal duda. ¿Qué pasó si yo vamos a poner esta diferencia para comenzar a llenar los cuadritos, ¿ya? ¿Qué pasa si yo $400 yo gané? En febrero también gané $400. En el mes de marzo vino él. ¿Cómo es? Vino esto es IES. Vamos a colocar esto, lo que está aquí, es prácticamente rol, ¿ya? Y esto es anexo de relación de dependencia, ¿ya? En el IES tengo 400. En el rol tengo 400. En el anexo de relación de dependencia iría los 400. ¿Qué pasó en el mes de febrero? Lo mismo, no hay problema. ¿Qué pasa si en el mes de marzo, ya que ya vino la pandemia, en el IES no había ningún, como lo indicó Leonid, no había ningún tipo ¿cómo es? En el IES no había nada aprobado para descontarse, pero tenemos $400, ya. Y en el rol solamente recibí $200. ¿Qué es lo que yo presentaría en el anexo de relación de dependencia, Leonid? En este caso es lo que indicó y lo que les indiqué, o sea, se representa y se representa en el anexo de relación de dependencia, porque cuando uno hace el 103
uno indica cuánto es el valor aportado. Entonces, en este caso, ¿cuál es el valor que yo aporté al IES? Los 400, porque me indicó el artículo, me indicó el acuerdo ministerial que no se debería tocar el IES para salvaguardar la integridad y el trabajo del trabajador. Correcto. Listo. ¿Qué pasa si yo en el mes de abril soy tan salado y me da el COVID? Tengo 30 días de permiso médico. Ya. En el IES está $400. En el rol prácticamente estoy recibiendo cero. ¿Qué es lo que debería reportar? Recordemos que cuando es, en este caso, por enfermedad no profesional y me da un descanso médico, el IES me emite una nota de crédito. Por ende, en esos meses que el trabajador no reportó y voy a recibir, o el IES me emite una nota de crédito por ese colaborador, yo no tengo que reportar ahí el valor de sueldos en el trabajador. Prácticamente en esa relación de dependencia sería cero. Cero. ¿Qué pasa si, como digo, qué pasa si no, con los certificados médicos o no médicos? ¿Hubo alguna diferencia en eso? Generalmente si hubo diferencias o no diferencias en los certificados médicos, eh, se debería reportar, o en este caso si hubo decretada la enfermedad y todo eso, y el IES le presentó o tiene el certificado médico en que le mandaron el descanso, o usted se hizo el examen y lo corroboró con el IES y le dio el descanso, entonces en esa ocasión usted no aplica, no se reporta en ese mes el anexo de relación de dependencia, el sueldo de ese trabajador. ¿Qué pasa si soy tan salado que me hacen una licencia sin sueldo en el mes de mayo? ¿Qué iría en el IES? En el IES va su aportación normal. Su aportación normal. Usted se aporta su suspensión, pero en su anexo de relación de dependencia, usted va a reportar lo que estuvo aplicando en el IES, siempre y cuando usted la suspensión no leyó, porque en el mes de mayo todavía no teníamos un reglamento por suspensión y los que muchos optaban era por descontar en los días al trabajador dentro del IES, algo que estaba totalmente equivocado porque los perjudicaba. En este caso, por suspensión, uno debería ir ahí, es el valor del anexo de acción de dependencia, debería ir el valor que reportaron en el IES. Ya. ¿Qué pasa cuando ya, digamos que he estado con qué pasa si más adelante ya tengo un poquito más de suerte y ya tenemos prácticamente la figura de que en el IES ya como ya existían los parámetros para hacer las respectivas reducciones, tenemos una reducción de $200 y en el rol tenemos $200. ¿Qué es lo que va a ganar esa relación de dependencia? El valor que estoy aportando y el valor que estoy recibiendo. Así es, entonces ya por lo menos en esta fase ya podemos determinar un valor un poquito más, qué es lo que se va llenando, ¿ya? Entonces, de esa forma uno tiene que ir llenando y teniendo los parámetros necesarios para poder completar sería un papel de trabajo y de ahí ya pasarlo a la plantilla. No sé si hay algunas preguntas o algunas dudas que están teniendo, por ahí veo que nos están preguntando sobre eh, están afectando sobre la pandemia. Diana nos consulta, ¿por qué debería reportar los 400 si nunca comes, si realmente no recibió ese dinero? Pero el acuerdo ministerial es claro y indica que no se debió tocar el sueldo en el IES. Entonces, yo reporté y yo cuadro mis sueldos que reporté en el 103 en base a lo que ingresó en el IES, lo que tengo, lo que estaba percibiendo, lo que pagué en aportes, más no lo que yo pagué en el rol, porque cuando yo hago mi 103 y le indico ahí sueldos, yo no pongo lo que yo he pagado en rol, simplemente pongo lo que he pagado en el seguro social, lo que he reportado en el seguro social. Esa es más que todo una de las causas. Por eso estipulaba el acuerdo 0.77 y el 80 del acuerdo ministerial del ministerio, de lo que salió con el Ministerio de Trabajo en la época de la pandemia.
Sí, entonces de esta forma prácticamente no se hagan más consultas con respecto a con respecto a los valores que se tienen que comer, con respecto a los valores que se tienen que comer o parte de información que se tiene que llenar. Voy a compartir una ratito, por favor. En este momento estoy compartiendo la plantilla, que es la plantilla del año 2018, ya en la cual nosotros vamos a llenar la información ya de lo que vamos a presentar en el anexo de relación de dependencia, ¿ya? No, estimada, la consulta que está ahí, que las utilidades, claro, se reportan en el casillo 302, pero no se tiene que aportar al IES, nunca las utilidades se tienen que aportar al IES, por si acaso. Sí, entonces, listo. Entonces, este es el casillero, estos son la plantilla. Ojo con esto, es la plantilla del año 2018, la que se está compartiendo, y tenemos aquí algunos casilleros, ya. Primera recomendación cuando se vaya a llenar esta plantilla, ya. Llénela de una forma que vaya. Por ejemplo, si yo me llamo, mi apellido es Muñoz. Desde el momento que yo estoy poniendo Muñoz, estoy prácticamente cometiendo un error. No me va a validar la plantilla. Tiene que ser con la letra N prácticamente. ¿Ya? Ojo con eso, no tenga, no vaya a cometer un error, ese tipo de decimal, ese va a generar un problema. ¿Ya? Entonces, beneficiario de Galápagos se coloca no. Si tiene enfermedad catastrófica, no. Tipo de identificación C, que es la cédula. Colocamos la cédula de la persona. Los apellidos, ya los nombres de trabajadores. Código de establecimiento, ojo con eso, recordemos que cada persona tiene un diferente tipo de establecimiento. Entonces, con ese tipo de establecimiento ya, con ese tipo de establecimiento ya uno va teniendo la COMES ya segregado. Tipo de residencia, que normalmente es lo de Ecuador, ya. Aplica convenio de doble tributación, no aplica. De esa forma se va llenando con condiciones de trabajador respecto a discapacidades. 0,1 significa que no tiene discapacidad, ¿ya? El porcentaje de discapacidad 0, ojo, no poner 0%. Si le ponen ese tipo de porcentaje no le va a validar por si acaso, ¿ya? Tipo de identificación de la persona de discapacidad que representa, N, que significa, para eso hay que leer el instructivo, significa no. Número de la persona de discapacidad que sustituye, 999, ¿ya? Y aquí ya vamos a la información importante. Primero, ya, tienen que ir todas las personas que estuvieron desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020. Así está en un solo día. Esas son las personas que tienen que ir. No sé, estimada Diana, cuál es la duda que está pidiendo. No sé, Leonid, si me puedes ayudar, cuál es la duda que está pidiendo con respecto a eso, ¿ya? Entonces, con respecto a eso, ya tenemos aquí cuáles son los sueldos y salarios que se van a colocar de la persona, ¿ya? Se van a colocar los sueldos, ¿ya? Las comisiones e ingresos que son grabados, ¿ya? Los ingresos que son grabados prácticamente. Aquí, ¿qué otra parte iría aquí que sería necesario? No sé si puedes, ¿tienes algo, Leonid, que indicarnos ahí? Audio, por favor. Sí, en la parte de generalmente sueldos y lo que nos están preguntando muchos es si yo debo declarar y debo poner lo que es bonos alimenticios, lo que y no superan el 20% aportable.
entonces no lo tengo que reportar, no tengo que ponerlo en el anexo de relación de dependencia. Pero si fuera un ingreso consecutivo, ya que yo tengo que ganar como una hora extra que se pagan, sí debo reportarlo en lo que es mi anexo de relación de dependencia, y justamente aquí donde indica sueldos y salarios, sobre sueldos, comisiones, bonos o ingresos grabados. Si yo tengo un bono y graba y es mensualmente que la persona lo recibe, yo debo ponerlo aquí en sobre sueldos, comisiones y bonos. Listo. Aquí ya tenemos lo que son la participación de las utilidades, son las utilidades que recibió del año 2019. Normalmente estas se las saca como es del formulario de utilidades. ¿Ya? Recordemos que esto anexo es para las personas que de ley, como control, tiene que tener un aviso de entrada en el IES, ¿ya? Y también tiene que tener un respectivo contrato en el SUT, ¿ya? Pero eso es otra cosa aparte, ¿ya? Si ha existido ingresos grabados con otros empleadores, ya el 13º sueldo, no sé, Leonid, si el 13º sueldo se ha visto afectado por la pandemia, ya no sé si nos puedes aclarar sobre ese tema. Lo que es el 13º sueldo se vio afectado en la pandemia porque se debió, el 13º sueldo se pagó en base a lo ganado, en base a lo que recibió el trabajador. Eso lo vimos, que si el trabajador de diciembre a febrero recibió su sueldo normal en base a eso, pero si en el mes de marzo, abril y mayo recibió, por decirle, recibió un dinero, ganaba 400 y recibió 220, entonces yo debería haber pagado por 220. Y cuando salió la reducción de la jornada, la ley orgánica de apoyo humanitario, entonces yo debía haber pagado sobre lo que tenía. Entonces la sumatoria en base a lo que pagué se calculó el 13º sueldo. Debió haber sido y se debe poner el 13º sueldo que se pagó hace poco y que lo tenemos plasmado en el formulario del 13º sueldo que hemos subido a la página del Ministerio de Trabajo. ¿Qué pasó con el 14º sueldo? Aunque el 14º sueldo normalmente fue cancelado prácticamente antes de llegar la pandemia, ¿existe algún tipo de consideración especial o no? Para los que reciben. Hasta ahorita no hay nada específico para el 14º sueldo. Se debe cancelar en su normalidad. O sea, no fue el 14º sueldo, no se ha visto afectado, por ende es un salario básico unificado y se debe pagar en base a eso, los $400. Acordemos que hasta ahorita tampoco el 14º sueldo tampoco tuvo mayor incremento y se mantiene el 14º sueldo. Bueno, sobre el fondo de reserva ya lo habíamos aclarado, que prácticamente son lo que se ha recibido la persona, más también lo que se ha aportado o se ha enviado al IES. Es muy importante que su sistema contable o el detalle que usted está realizando, como es en el extra contable, tener con diferenciación. Compensación por salario digno si es que aplicara. Otros ingresos en relación de dependencia grabada. Aquí es algo muy importante, el cual se tiene que tener en consideración. Recordemos que el artículo número 14 de la Ley de Seguridad Social siempre indica que existen otros ingresos que no constituyen base de aportación al IES, ¿ya? Y si son dados en efectivos, ahí deberían ir ese tipo de valores. Inclusive, yo en mi experiencia normalmente, por ejemplo, donde yo laboro, nosotros nos dan prácticamente un valor mensual por alimentación. ¿Sabe qué? Esta es la alimentación, pero no en efectivo, tenga. Aquí está por alimentación. Entonces, eso, si usted lee el artículo número 14, la alimentación prácticamente es no grabada. Nosotros estamos colocando ahí ese tipo de valores. ¿Qué otro tipo de valores conoces? Bueno, si es por transporte, considero también, pero ¿qué otro tipo de valores tú consideras, Leonid, que pueden ir en este tipo de casillero? Prácticamente, si estamos hablando en los casilleros de sobresueldos, en el de participación de utilidades, que muchos también preguntan, deben ir, es prácticamente, o sea, lo que yo he ganado, lo que he reportado, lo que he pagado a lo que es el IES.
Si yo he tenido otros ingresos que son materia grabada, entonces deben ir reportados y se deben haber afectado a lo que es el IES. Entonces, prácticamente el RDP es simplemente lo que he ganado, lo que ha ganado el trabajador y lo que he venido reportando en el IES. Así es. No sé cuál es la consulta que está realizando, me deja con la duda que la consulta que está diciendo Karina Silvia. Por favor, puede en este momento escribirla porque no me gusta que diga que está pidiendo que aclare y analice para evitar confusiones. No sé cuál es la duda que está haciendo. ¿Podría analizarla? Voy a esperar en este momento que la vuelva a repetir. Ya, entonces de esa forma se van colocando los, ya ahí se colocaría prácticamente los ingresos grabados con el empleador, todo lo que es grabado, lo que ha recibido, todo lo que ha recibido por parte de la empresa, sistema de salario neto 1, normalmente el 1 es para los quienes son normal, 9.45% que se les va descontando. El aporte al IES que se ha pagado con el empleador, ya el aporte al IES con otros empleadores, se va colocando los gastos de los gastos personales, ya es con discapacidad, todos estos casilleros se los tiene que ir llenando. ¿Ya? Si yo pongo un casillero en cero, no me va a validar. ¿Ya? La base imponible grabada, que la base imponible grabada ya sabemos, ya que es los ingresos grabados menos el 9.45%, ya, y menos los respectivos gastos personales. Entonces, de esa forma sí se va, sí se va llenando, ya, se va llenando y aquí ya se va. Si una persona ya tiene un impuesto a la renta, ya, un impuesto a la renta, de esa forma ya se la va colocando. Aquí, impuesto a la renta causado y con el impuesto a la renta retenido al trabajador. Es decir, qué es lo que se retuvo y qué es lo que se pagó. Ese cuadrito aproximadamente nace de un análisis que uno ha realizado de un extracontable o de parte de, existen muchos empresas que tienen sistemas contables muy buenos, ya que les permite ya tener toda esta información. ¿Ya? Y de esa parte ya uno ya puede por lo menos manejar y tener la base del anexo de relación de lo que va a ser como anexo de relación de dependencia, ¿sí? Voy a tratar de leer algunas consultas que ya mismo, pero todavía no veo la que yo estoy esperando. Algo que consultan ahí, bueno, haciendo una pausa, nos pregunta Sofía, dice, al poner el valor aportado, se le estaría perjudicando al empleado porque tenía un ingreso percibido y le tocaría pagar el impuesto a la renta en algunos casos. Pero dependiendo, o sea, es lo que se indicó y es lo que se tocó en el acuerdo ministerial. Cuando no se tocó el IES, bueno, no sé, mira, pero cuando ya salió la ley orgánica de apoyo humanitario, hicieron la reducción, por ende la reducción no se iba a ver afectado. Segundo, si las vacaciones se pagan en la liquidación, son gozadas, son vacaciones remuneradas, por ende debe estar en el anexo de relación de dependencia como grabada. Si las vacaciones son gozadas, no deben estar en el anexo de relación de dependencia. Si pagué viáticos o pagué bonos de alimentación y no superaron y no son materias grabadas, no lo debo reportar. O sea, no superaron la materia para aportar, por ende no se debe ingresar tampoco en el anexo de relación de dependencia. Si es 13º, el 14º sueldo, es el 14º sueldo que yo pagué en este año. Antes de la pandemia, en marzo, yo debía haber pagado mi 14º sueldo, que fue $400 si yo tenía el año. Ese valor debió haber sido aportado, debe ser declarado en el anexo de relación de dependencia y debe ir como reportado como exento de lo que es de valor grabado.
Ya, la pregunta que nos está haciendo nuestra colega Karina tiene que ver con la ley de apoyo humanitario. Deje ver, nos indica. La duda es que si en el anexo de relación de dependencia reportamos, un ratito por favor. Si en el anexo de relación de dependencia reportamos la base del IES y no la que efectivamente se pagó, porque en el ejemplo el aporte fue 400, ya, se pagó 200, ya, pero sí se aportó sobre los 400, ya, pero efectivamente no se le canceló nada al empleador por la suspensión de la jornada que generó en abril y principalmente, prácticamente esa es la pregunta que nos está Es haciendo. lo que indicamos. Si fue suspendido el trabajador, por ende, yo no debo pagar, no debo aportar esos meses en el anexo de relación de dependencia. No se considera, es lo que indicábamos. Si fue suspendido. Con suspensión, ¿no? Con suspensión. Pero todo eso se debe a la ley de apoyo humanitario, porque anteriormente no había esa parte de ahí. Claro. Pero acordemos de que en los anteriores sí hubo suspensión, pero el trabajador fue reportado en el IES, fue aportado en el IES, entonces no hubo la manera, lamentablemente la Corte Ministerial decía que no se debe tocar, no se debe aportar, pero en el mes de agosto ya salió la ley orgánica de apoyo humanitario y después salió la reforma en el IES, todos se enlazaron, inclusive debido a lo que estaban eliminando, estaban mal usando la reducción de días de los trabajadores, tuvieron que eliminar o bloquear ese tipo de novedad para que no pueda ser ingresada. Entonces, de esa manera, si ya salió en el mes de agosto, ya está aplicando la reducción de jornada, aplicaría y aportaría en base a lo ganado en esa fecha. Sí, entonces son muchas dudas voy a tratar de leerlas, y tratar de hacer un resumen para más adelante ver si es posibilidad un segundo Facebook Live con tratar esos temas que todavía están generando confusión. Ya, entonces sí veo. Nos preguntan que si el 103 debe, si no va a cuadrar el 10, si hay suspensión. Es que tiene su normativa, tiene su sustento legal. Mientras tenga su sustento legal y no cuadre, no es que 100% me debe cuadrar con lo que tengo en el IES, con lo que tengo en mi anexo de relación de dependencia o lo que reporta mi 103. O sea, van a ir de la mano, pero por lo general yo tengo acuerdos o tengo lo que se llama leyes que fueron dictadas y fueron estipuladas para yo sujetarme y poder, ¿sabes qué?, respaldarme con esa normativa, porque es la razón de que no cuadra. Así es. Entonces, de esa forma se trata de generar algún tipo de conocimiento en ese desconocimiento que hay, ¿sí? Porque esa es una de las preguntas más comunes. Otra de las preguntas más comunes es el representante legal, ¿lo pongo o no lo pongo? No va a cuadrar al 100%. Digo, van a haber diferencias, si van a haber diferencias, van a comer, se va a encontrar eso. Entonces, todo tiene que haber suspensión. Ya. Yo recuerdo que cuando hacen una auditoría, en la auditoría te ponen a ver, ¿sabes qué? La nómina de los trabajadores. Y ya en ese momento quieren también hasta hacer un contrato de trabajo al empleador. ¿Ya? No, pues o sea, él mismo se está contratando. Suena a veces ilógico, pero pues digo, no, en esas cosas hay que ser un poquito más analítico, ¿ya? Entonces vamos ahorita lo que voy a hacer es que aparentemente he llenado todo, ya pongo archivo, guardar como, lo guardo en el escritorio, ya lo guardo como datos XML. Una vez que yo lo guardo como datos XML, lo pongo guardar, ya, una vez que ya tengo esta parte guardado, ya me subo a Comeja. Abro el programa DIN, ya. Adicionalmente, recordemos que aquí, donde es archivo, en lo que es nuevo, ya, en donde dice RUC, ya tuvimos que haber creado el RUC de la compañía.
¿ya? En este caso, la compañía Aprendiendo S.A. Entonces, yo pongo aquí archivo, importar, busco el anexo de relación de dependencia, ¿ya? Pongo siguiente, archivo XML, siguiente, no está, creo, perdón, un ratito. Anexo de relación de dependencia. ¿Qué pasó? Un ratito, por favor. Ya sé que está el validador. Un ratito. Hasta eso, hasta eso unas consultas, por favor, Leonita. Hasta revisar algo de aquí, ¿ya? Bueno, ¿en qué caso se ingresa el representante legal? Se ingresa el representante legal solo cuando es un gerente administrativo, no está en la representación legal de lo que es la empresa. Si yo soy, por decirle, un gerente de ventas, un gerente administrativo, está bien, yo puedo ingresar en el RDP, puedo ganar beneficios, pero si yo soy o yo estoy como representante legal, como mandatario, no puedo estar en el anexo relación de dependencia. ¿Qué sanción existe cuando se lo pone al representante legal? Bueno, el IES los va en un momento a auditar y les va a pedir cuenta. Generalmente, ¿por qué los pusieron? No hay estipulada una sanción exclusivamente drástica que se diga cuál es la razón o van a tener un cierto porcentaje de multa. No, entonces no existe una sanción, pero sí están propensos a que una auditoría, tanto del IES como del SRI, les indique que por qué ustedes están ingresando al representante legal y lo tomarían como una malintencionada, una acción malintencionada debido a que el representante legal no debe ser considerado porque es un mandatario y está estipulado en el Código Civil, porque ellos deben facturar. Listo, ahorita voy a hacer la prueba, pongo archivo, importar, busco el anexo de relación de dependencia, tenía algo abierto, XML. Siguiente, pongo en la empresa que estoy buscando, ya, la plantilla, finalizar, y aquí dice el anexo fue validado exitosamente. Aceptar, y ya tenemos nuestro anexo que tenemos que presentar al servicio de rentas internas. ¿Cuál es la recomendación normal que ustedes tienen que hacer? Escoger, y cada uno de estos, recordemos que tenemos un formulario 107, ¿ya? Este formulario 107 es el que se va a imprimir y se va a presentar a cada una de las personas. Este es el que se va a imprimir, se va a presentar a cada una de las personas, y el anexo de relación de dependencia es lo que nosotros tenemos que presentar, el que está aquí, el que nosotros mostramos, ya el que se guardó, es que nosotros tenemos que presentar al servicio de rentas internas. Entonces, eso es una explicación en la cual hemos visto, ya hemos enviado anexos de relación de dependencia con los formatos que se encuentran y si está validado. Entonces, esa es una de las comes de la... si está, pero si lo tengo asegurado, le puedo poner como renta no deducible. Esa duda me generó ahí. Entonces, esas son prácticamente las dudas que teníamos con respecto a al anexo de relación de dependencia, que si se puede generar, si se puede de una forma sencilla enviar al servicio de rentas internas. Pero todo depende del correcto análisis que se realice a cada una de las cuentas, a cada una de las personas, ya en el momento que se les ha llevado el rol, ¿sí? No sé si hay algunas personas, los gastos personales que entrega el trabajador en enero, normalmente los gastos personales que se entregan al que se van entregando al empleador, ya es para que de ahí puedan hacer la respectiva proyección. De ahí tú ya vas basándose qué es lo que se va a realizar.
¿Sí? No sé si hay otras consultas, Leonid, para... Algo que nos indica Vero, dice, si es mandatario, pero la persona natural obligada a llevar contabilidad, por lo tanto no puede facturar. Asimismo, ahí se ingresa, no se lo ingresa. O sea, si yo soy dueño del negocio y soy el mandatario, soy una persona natural, sea obligada o no obligada, no me puedo registrar en un anexo de relación. Si no tengo más empleados, soy el único trabajador, presento mi anexo de relación de dependencia en cero, porque no tengo trabajadores. Pero si yo soy el dueño del negocio y tengo, aunque sea un trabajador, por ese único trabajador yo debo presentar el anexo de relación de dependencia. Así es. Entonces, de esa parte también tenemos otras consultas también que nos realizan. Ya, ¿qué es lo que sucede? Ya, ¿qué es lo que sucede realmente con esta información? Ya, veo todavía bastantes errores en el casillero 302. Veo mucho. Recordemos que en el casillero 302 normalmente se tiene que, mensualmente va variando, pero siempre los sueldos más comisiones, más comisiones, más sobresueldos aportados, más otros ingresos grabados, ya menos el 9.45, menos ya los gastos personales, más algún otro tipo de bonificación, más los ingresos por utilidades, pero se los va manejando cronológicamente para tener un respectivo control de esa información, ¿ya? Yo por ahí también veo un caso de una persona que me están diciendo, ¿sabe qué? La afilié un día, ¿tengo que presentar o no? Por un día también se presenta, ¿sí? Entonces, no sé si hay otra, no sé si hay otra consulta, Leonid, que podamos, que necesite atención. Una persona como obligación tributaria la presentación del anexo de relación de dependencia, pero no tiene empleados, ¿cómo presento? Es lo que indicamos. Si no tengo empleados y la obligación existe, debo cumplir y lo envío en cero, porque no tengo empleados. Ahora, lo que nos preguntaban por aquí y me indicaban que si en el mes de octubre se hace una proyección, se da de baja a cierta parte de esa proyección, debo hacer el 107. El 107 lo hace de manera anual. En el momento en que usted presenta lo que es el décimo tercer sueldo, ahí, perdón, cuando usted presenta lo que es, ya le toca hacer su impuesto a la renta, ahí presenta el 107. Cuando hace su anexo de relación de dependencia, ahí se genera el 107. Claro, así como nos indica Fernando, que en el formulario 103 el casillero no se debería reportar ni siquiera los gastos personales. Ellos son cuestiones que lastimosamente por carácter tributario los hacían, ¿ya? Pero recordemos que prácticamente se dice que próximamente el anexo de relación de dependencia ya no va a existir. Van a existir nuevas modalidades por todos estos regímenes que van cambiando. Es un anexo que prácticamente ya va a cambiar en el futuro. Entonces son cuestiones que ya se van viendo, recordemos que hay parte tributaria aquí, que inclusive no es casi igual que la parte financiera, ¿ya? Entonces, bueno, entonces esperamos haber aclarado las dudas más frecuentes, y veo que hay muchas dudas, muchas personas conectadas. Les agradezco a cada una de las personas que estuvieron presentes. Voy a tratar de revisar cuáles fueron las dudas que todavía se están generando para tratar de dar conocimiento a eso. Sí, entonces igual agradezco mucho agradezco mucho su valioso tiempo que nos han dedicado a compartir. Entre los próximos eventos, entre los próximos Facebook Live, está programado el famoso 125, ya formulario de microempresas. Ya también más adelante también tendremos invitados a Leonid con otro tema específico, especial, ya. Y adicionalmente seguiremos, revisen la página. Si les gustó, ponga su opinión. Si no les gustó, también ponga su opinión. Para mí es muy importante para poder seguir mejorando. ¿Qué es lo que a nosotros nos falta?
Nos veremos próximamente por Zoom. Ya nos vamos a habilitar con un Zoom para tener mayor capacidad para ahí sí conversar. Conversar de una forma que ustedes ya puedan dialogar. De esta forma estamos tratando de compartirlo, pero a veces es necesario ya el diálogo ya para poder esas dudas que ustedes están teniendo, ¿sí? Aportar con nuestro granito de arena. No sé si Leonid tengas algo que indicarnos. No, más que todo agradeciendo la oportunidad a usted, ingeniero, por la invitación, agradeciendo a los compañeros, los colegas por estar aquí presentes y poder haber contribuido con un pequeño granito de arena de la experiencia que uno la va ganando en el día a día y poder contribuirles. Bueno, estamos ahí cualquier cosa a las órdenes y que tengan una excelente noche. Igualmente, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Igualmente.